Hola, buenos días a todas y a todos, ¿cómo estáis? Aquí de buena mañana. Yo estoy de vacaciones, mi último día de vacaciones en la sierra y me ha animado, me levanto hace poquito, o sea que estoy un poquito todavía empanada, pero bueno, me ha animado a hacer el vídeo porque estoy aquí disfrutando de estas vistas maravillosas en la naturaleza. Y he dicho, venga, voy a hacer un vídeo porque hace 2 días vinieron a visitarme un amigo y una amiga que también son educadoras. Estuvimos hablando de temas de educación, que nos gusta mucho, y mi amigo dijo una frase que me gustó mucho. Dijo que sobreproteger es desproteger. Entonces me la quedo para mí también esa frase, me la guardo y de hecho voy a titular el vídeo así. ¿Por qué hablábamos de la sobreprotección? Porque bueno, creo, o sea, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Que cuando observo o escucho a la gente hablar sobre temas de educación, sí que afortunadamente lo que veo es que cuando hablamos de casos de abandono, negligencia, abuso, maltrato a niños y a niñas, sí que la gente, afortunadamente, claro, se echa las manos a la cabeza y todos lo vemos horroroso, ¿no? Tanto por el hecho en sí, las consecuencias para el momento actual, para ese niño, esa niña, y también yendo más allá, ¿no? Pensando de, ostras, es que esto muy probablemente va a tener consecuencias para la edad adulta de ese niño o esa niña. Lo vemos como bastante claro. ¿Qué pasa en cambio con la sobreprotección? La sobreprotección, al menos así yo lo veo cuando estoy atenta, ¿no?, a las conversaciones, es que a la sobreprotección le quitamos importancia. Esto suele ser, claro, como mecanismo de defensa, resistencias que tenemos ahí, porque darnos cuenta supone también conectar con traumitas nuestros y con nuestra mochila ahí emocional, con nuestra mamá, papá o figuras de referencia. Pero veo que se quita importancia al tema de la sobreprotección y no veo, la verdad, que se haga esa conexión directa entre, a ver, cuidado, que lo que está pasando ahora con esa sobreprotección va a tener también consecuencias para ese peque en su edad adolescente o en su edad adulta, ¿no? Entonces el motivo de este vídeo, así a modo de introducción, que sabéis que me gusta hacer introducción, me enrollo un poco, es aportar un pequeñito grano de arena a decir, hola, vamos a visibilizar la sobreprotección y las consecuencias tan feuchas que puede tener para ese niño y esa niña, porque al final las cosas por exceso o por defecto nos llevan a lo mismo, es decir, casos de desatender necesidades, de abandono, negligencia, de no ver necesidades y no hacernos cargo, maltrato, abuso, estaría en un polo y en el otro polo estaría la sobreprotección. Al final las consecuencias son las mismas, los dos extremos, los dos polos nos llevan a lo mismo. ¿Qué pasa? Que en la sociedad me da la sensación que el polo sobreprotección no está tan mal visto. Incluso a veces hay un halo ahí de romantización, ¿no? De, ay, mira, es que esta mamá o este papá es que cuánto está encima, cuánto se preocupa, si es que a este niño o a esta niña no le falta de nada. Quizás ese es el problema, que no le falta de nada. Y entendedme, cogerlo con pinzas porque ahora voy a intentar explicarlo un poco. Pero quizás ese es el problema. Entonces, bueno, voy a intentar explicar, porque no lo tengo muy preparado, pero así alguna lluvia de ideas que me he hecho ahora, algún ejemplo, ¿no?, de sobreprotección, para hacerlo así sencillito y apetecible el vídeo, siendo consciente de que me dejo muchas cosas fuera. Claro, seguro que hay muchísimos más ejemplos e indicadores de sobreprotección que yo no voy a decir, pero bueno, voy a ir compartiendo alguno, ¿vale?, que se me ha ocurrido. Por un lado estaría, bueno, antes de contar esto, quiero contar otra cosita para entenderlo mejor. Cuando hablamos de los vínculos que generamos con los niños y las niñas, ¿no?, las personas adultas somos las responsables de generar ese vínculo. No es el niño y la niña. El niño y la niña es peque, no entiende el mundo, no sabe cómo van las relaciones sociales, no tiene ni idea de nada y lo aprende, ¿no?, de sus figuras de referencia. Entonces, papá, mamá o papás, quien sea, mamás, somos las responsables de generar ese vínculo, ¿no? Entonces, en ese vínculo, ¿qué es lo que ocurre? En ese vínculo, para que el niño o la niña se desarrolle con una autoestima más o menos equilibrada y con una sensación de confianza y seguridad interna en sí mismo, lo ideal sería que ese niño o esa niña explore el mundo, ¿no? Pues en el día a día esté explorando, esté en el afuera, investigando, jugando, en el parque, en el cole, con amigos y amigas, ¿no? Esté investigando el mundo. Y cuando en esa investigación de repente le surja una necesidad, ¿no?, tenga un conflicto, una pelea, se caiga y se haga daño, necesite de ti por algo, tenga una necesidad del tipo que sea,
ya sea emocional, sea social, sea la que sea, viene a mamá, papá, a la figura de referencia, a pedir ayuda, ¿no? Y ya sale de esa exploración y entra en contacto contigo en intimidad para decir, ayuda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en la sobreprotección? Que en la sobreprotección, esa parte de exploración, digamos que no está fomentada ni se anima, ¿no? Desde papá y mamá no animan esa exploración, sino que papá y mamá están muy cerquita todo el rato, muy vigilantes y demasiado cerquita, de manera que no dan esa seguridad para que el niño o la niña explore el mundo y se atreva a caerse del parque y no pasa nada y te levantas. Bueno, no pasa nada, entendedme, si pasa, se atiende la emoción, pero seguimos adelante, ¿no? No nos quedamos ahí atascados. Entonces, esto es un poco de marco, ¿no? El tema de exploración, contacto. ¿Qué ejemplos se me ocurren? Por un lado, sobreprotección tiene que ver con adelantarnos a las necesidades de los niños y a las niñas, es decir, no hay ninguna necesidad real en ese momento, pero yo como adulta estoy sintiendo una necesidad y la proyecto en mi niño o mi niña. Un psicólogo decía el otro día que me gustó mucho esta frase que era: cuando yo era pequeño y mi mamá tenía frío, me ponía el abrigo. Pues eso lo podemos llevar a todo, ¿no? Yo creo que es bastante clara esta frase. Luego, otro ejemplo que se me ocurría era cuando ya está la necesidad, es decir, aquí ya hay una necesidad real por parte del niño y la niña, mamá o papá avasallan al peque para la atención de esa necesidad. Por supuesto, cuando son muy pequeñitos, evidentemente papá y mamá tienen que atender esa necesidad porque el niño y la niña básicamente no sabe, ¿no? Pero me refiero a cuando ya poquito a poquito va siendo más mayor, al haber una necesidad, papá y mamá evidentemente tienen, porque es su responsabilidad, que atender esa necesidad, pero también dando espacio, dando tiempo, dando lugar para que ese niño o esa niña vaya activando estrategias que ya ha ido aprendiendo, porque mamá se lo ha visto, ¿no? Hacer a mamá y a papá cuando era más peque. Entonces, dar ese espacio para que el niño o la niña también se autorregule y se atienda un poquito de alguna manera, ¿no? Entonces en la sobreprotección no hay esa opción. En la sobreprotección tienes 7, 8 años o 9, que ya has ido aprendiendo cositas, y te caes de la bici y mamá, papá, enseguida van, te levanta, venga ya, nos vamos, no pasa nada. En vez de esperar, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Te has hecho daño? ¿Cómo estás? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? ¿Qué te apetece hacer? ¿Quieres seguir montando? ¿Quieres que nos vayamos? Piénsalo tú tranquilamente, decídelo, piénsalo y lo vamos viendo, ¿vale? Juntas, si necesitas algo me lo dices, un poco ese fomento de la autonomía. En cambio aquí no existe eso, hay un abayasamiento, se dice así, en la atención de las necesidades y una proyección muy grande, ¿no? De los miedos de mamá o de papá, se los pones al niño o la niña y te crees, realmente yo creo que ahí te crees, ¿no? Porque estás tan disociada y tan inconsciente en ese sentido que te crees que es una necesidad del niño o la niña y que lo estás haciendo lo mejor que puedes. Por supuesto que hay muy buena intención, ¿no? De le estoy atendiendo su necesidad, su miedo, cuando en realidad a lo mejor el miedo es tuyo, ¿no? Sería interesante preguntarnos de, a ver, esto que estoy yo, ¿no? Esto que está pasando, esto que estoy sintiendo, que se me está removiendo, ¿tiene que ver con mi hijo, mi hija? ¿O tiene que ver conmigo? Que se me activan a mí miedos e inseguridades propias, ¿no? Y conecto con heridas mías de la infancia. Entonces eso sería interesante preguntárnoslo. Más ejemplos puede ser también el intrusismo. El intrusismo puede ser un tipo también de sobreprotección. No siempre se tiene que dar, pero puede darse en la sobreprotección este intrusismo, que es el no fomentar ni apoyar la intimidad del niño o la niña, ¿no? Es decir, estar con un control muy excesivo, ¿no? Del niño o la niña ya a lo mejor adolescente, preadolescente, de 12, 13 años, que va a quedar con su pandilla para hacer algo. Y un poco sería de ¿y quién va? ¿Y a dónde vais? ¿Y a qué hora habéis quedado? ¿Y a qué hora volvéis? ¿Y en qué autobús vais? ¿Y qué vais a hacer? En exceso, ¿no? Porque, bueno, es interesante y saludable, por supuesto, ¿no? Que mamá y papá, figuras de referencia, se preocupen por lo que hace su hijo, su hija. Eso sí, es cierto, ¿no? Obviamente, pero esto es el intrusismo demasiado, ¿no? De no tener tiempo de estar a solas en tu habitación. Es muy importante también aprender a estar solito, solita, ¿no? Aprender a conectar con qué te gusta,
¿no? A sentir que tú contigo misma estás acompañado y acompañada, ¿no? Porque si no, luego ya, consecuencia de la edad adulta, lo podéis imaginar, una sensación de, bueno, pues no sé estar sola, porque siempre ha habido alguien conmigo pegado, ¿no? Me han fomentado eso y entonces yo he terminado viviendo detrás de la pierna de mi mamá o de mi papá. Y muchas veces desde fuera lo que se escucha es de, madre mía, es que este niño, esta niña es que está enmadrado, si es que está todo el rato con su madre. Y es como, a ver, ojo, cuidado, vamos a darle la vuelta. No pongamos el foco en la responsabilidad en el niño, en la niña, lo que decíamos antes, la responsabilidad de la construcción de ese vínculo y de qué roles se establecen y cómo es esa dinámica relacional es de mamá o papá, no del niño. Entonces, si el niño o la niña está enmadrado, vamos a cambiar el foco. ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo mamá o papá? ¿No? Con la mejor intención, por supuesto, porque partimos de ahí, ¿no? Desde la teoría del apego, bueno, y la educación en general, partimos de la base, obviamente, de que la súper gran mayoría de papás y mamás lo hacen todo con la mejor intención y con todo el amor del mundo, ¿no? Lo que pasa que educamos pues con las taritas emocionales que tenemos y si no nos las revisamos, no las hacemos conscientes, lo vamos a volver a hacer, ¿no? El trauma se dice que es transgeneracional, que cómo la abuela se vinculó con mamá tiene que ver con cómo mamá se vincula conmigo, con cómo yo me voy a vincular con mi hijo, mi hija si tengo. Y claro, si no me lo reviso, pues me va a salir de manera inconsciente y ya os digo, con la mejor intención del mundo, ¿no? Este vídeo no tiene el afán o el objetivo de culpabilizar a los mamás y a las papás, ¿no? Porque partimos de la base de que lo hacemos con la mejor intención. Pero tampoco caigamos, porque a veces escucho esta frase de, jo, es que lo hacemos con la mejor intención, tal. Se hace con la mejor intención, ser papá o mamá es muy difícil, es como, claro, sí, ser papá y mamá obviamente, yo no lo soy y me parece, vamos, una tarea, una responsabilidad tremendamente difícil y tremendamente compleja, pero vamos, muchísimo. O sea, no quiero decir que esto sea fácil, pero claro, de ahí a decir, bueno, es que es difícil y a no revisarnos y a no mirarnos por dentro de dónde nos vienen las cosas para intentar hacerlo lo mejor posible, pues claro, es distinto una cosa y la otra, ¿no? Creo que es interesante tener en cuenta que no existe ni la mamá ni el papá perfecto, porque eso es ciencia ficción, o sea, eso no existe, no se va a dar nunca jamás. Todos y todas tenemos traumitas y heridas emocionales, eso está clarísimo ya. Pero sí que sería interesante, como dicen desde la teoría del apego, ¿no? Esta frase que me gusta de ser una mamá y un papá o un maestro, maestra, educador y educadora suficientemente bueno. Eso a mí me tranquiliza mucho, ¿no? Es decir, no existe la perfección, nuestros niños y nuestras niñas van a heredar cosas nuestras, mochilitas de cacas emocionales nuestras, pero sí podemos intentar poner el foco bueno, voy a intentar hacerlo lo suficientemente bien, ¿no? Vale, entonces, perdonad que me he ido ahí porque me emociono con este tema. Entonces, más ejemplos que estaba poniendo, ¿no? Ejemplos de sobreprotección. Mentir. Esto es muy típico también. Mentir al niño o a la niña pensando que de esta manera estás atendiendo su necesidad y estás haciendo lo mejor para él y lo crees de verdad, ¿eh? No lo haces con mala intención, por supuesto que no. Pero claro, realmente esto no habla de la capacidad del niño o de la niña para gestionar eso que está pasando y que tú lo estás contando a través de la mentira. Habla de tu capacidad. Es decir, no estás siendo capaz, por lo que sea, no pasa nada, de gestionarlo de otra manera. Pero muchas ponemos la excusa, ¿no? De, no, yo miento porque es que si no mi hijo o mi hija no va a poder con esto. No va a poder, le va a venir grande, le va a suponer un trauma, entonces mejor optamos por la mentira. No, la mentira realmente, esto hablaba también otro día, ¿no? Con mis amigas. La mentira es que iba a decir una palabra muy fuerte, no la voy a decir, pero la mentira tiene consecuencias para el niño y la niña. El niño y la niña no es tonto. Un niño de 3 añitos, de 5, de 6, 7, 8 años no es tonto. Tenemos esa idea en la cabeza, ¿no? Infantilizamos en exceso. No, es una personita que precisamente está al loro y pendiente de todo lo que pasa, porque como no entiende el mundo, está recién llegado, por decirlo de alguna manera, tiene las antenas ahí súper abiertas de, a ver mamá, qué hace, cómo lo hace, qué dice, cómo lo dice, cómo se vincula. Ellos se enteran de todo. Entonces, claro, si tú le mientes en algo importante, él está aprendiendo que ante las cosas importantes de la vida, para solucionarlo y gestionarlo, lo que hay que hacer es mentir.
Entonces, a mí ese tema me parece muy importante, que ese tema da para un vídeo de 3 horas, desde luego. Pero eso también quería ponerlo encima de la mesa. Y luego también es muy típica esta frase que muchas familias lo llegan a verbalizar, explícitamente, pero luego hay otras familias en las que no se dice, pero que de manera implícita está ahí esa creencia, aunque no se diga, ¿no? Que sería: hijo o hija, te voy a evitar, yo como padre, yo como madre, te voy a evitar todo el sufrimiento del mundo. Te voy a intentar evitar todas las equivocaciones que puedas tener. Esa frase, wow, se dice con muy buena intención. Esa frase, las consecuencias que puede tener son muy gordas. Claro, el foco sería totalmente contrario. Sería: yo como papá y mamá soy consciente de que la vida tiene momentos muy complicados, adversidades muy complejas, momentos muy duros y muy difíciles. Yo voy a estar ahí para acompañarte cuando tú lo necesites, ¿no? Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque de esta forma es como la sensación, al final el mensaje que te están lanzando es de manera inconsciente, ¿eh? Esto, claro, es de manera totalmente inconsciente. El mensaje es: tú no puedes sola, tú no eres capaz, tú no tienes herramientas ni habilidades para enfrentarte a lo difícil del mundo. El mundo es un lugar muy amenazante y muy hostil, es decir, ahí se introyectan un montón de creencias que cuando, claro, esto se repite y es un patrón muy recurrente en tu casa, pues al final evidentemente tiene consecuencias que tienen que ver pues con una autoestima bajita, con una poca sensación de seguridad y confianza interna, pensar que el mundo es complejo y hostil, ¿no? Es como una muy poca confianza en las otras personas, en el mundo, en mí misma. Esto es mucho más complejo, ¿no? Las consecuencias que estoy ahora nombrando, pero bueno, así como pincelada. Y ya para cerrar, porque si no es que se me van los minutos siempre, ya para cerrar sería un poquito lo que he pensado es de, bueno, vale, porque yo oigo, ¿no?, muchas veces a muchas mamás de decir: si es que sé que al final estoy proyectando mis miedos, sé que es que tal, pero es que no lo puedo evitar, es que no lo puedo evitar. Entonces, como bueno, pues alguna reflexión que quiero lanzar ahora con respecto a esto, ¿no?, que dicen algunas mamás. Primero, tranquilidad, no existe la mamá perfecta ni el papá perfecto, que ya lo he comentado antes, no me voy a detener más. Segundo, vale, ya sé que lo estás haciendo de la mejor manera posible, con todo el amor y toda la buena intención, pero porfa, párate a pensar un momento entre el nexo de unión entre esto y la vida adulta de tu niño o tu niña. Es decir, pregúntate, ¿tú cómo te gustaría que fuera tu hijo o tu hija cuando es adulto, cuando sea adulta, ¿no? ¿Te gustaría que fuera una persona segura, capaz de poner límites, autónoma, independiente, que sepa atender sus propias necesidades y que no necesite siempre estar en pareja o estar con alguien? ¿O quieres que sea una persona sumisa, una persona que no sepa estar consigo misma, una persona que ante el maltrato no sepa decir no? ¿No? Es decir, hazte esa pregunta, párate a pensar un poco sobre ello, porque creo que muchas veces no hacemos ese nexo de unión. Luego, importante, pararnos a mirar bien dentro. Claro, lo que pasa que eso duele mucho, porque esto toca, pues eso, revisar cómo tus figuras de referencia, tus cuidadores principales se relacionaron contigo. ¿Qué pasaba cuando yo de peque tenía miedo? ¿Qué pasaba cuando yo de peque estaba triste? ¿Qué pasaba cuando yo estaba enfadada, ¿no? ¿Cómo me atendían? ¿Qué es lo que ocurría? Entonces esto, claro que duele, pero bueno, yo por lo menos soy de la opinión de que, bueno, es que creo que es así, que merece la pena y que sería lo suyo, ¿no?, que lo hiciéramos. Y luego importante, el tema que hablaba antes, ¿no?, de la mentira, pues claro, importante ahora, ¿no?, pues reflexionar juntas sobre decir la verdad, y decir la verdad adaptada a su edad. Obviamente, ¿no?, a un niño o una niña de 5 o 6 años no le vamos a pasar a contar con detalles todo lo que pasa en el mundo adulto. Ya haya sido un divorcio, haya sido un accidente, haya sido un despido en algún trabajo de alguien en casa, yo qué sé, lo que sea, no lo vamos a contar como si estuviéramos hablando con una persona adulta, claro, pero sí que es importante decir la verdad y de manera adaptada. Y también yo abogo incluso por poner encima de la mesa la honestidad, ¿no? Y cuando nuestro niño o nuestra niña
pues tenga algún, no sé, imaginaos que tiene algún conflicto con el miedo, ¿no? Y a ti eso te está costando gestionarlo porque tú vienes también de una sobreprotección y el miedo te remueve, lo que haces es sobreproteger para que no sienta miedo, pues a lo mejor incluso decírselo a tu peque, decirle, hijo, a mí esto, hablar de miedo y las situaciones que tienen que ver con esto del miedo, a mí a veces me cuesta, porque a mí, bueno, pues mi mamá o mi papá también les costaba eso, entonces a mí me cuesta, pero quiero que sepas que mamá está poniendo toda la atención para poder ayudarte con esto, ayudarte a gestionar esto y darte toda la seguridad que tú te mereces. O sea que se puede decir con honestidad, yo creo, ¿no? En temas de sexualidad también trabajamos mucho eso, tema de educación sexual, de si te cuesta hablar sobre estos temas con tu peque, dilo con honestidad, pero por lo menos ya el niño o la niña va a tener una narrativa, ¿no? Para mamá esto es importante, aunque no sepa hacerlo bien, pero ostras, esto es algo importante y está haciendo todo el esfuerzo posible. ¿No? No sé cómo lo veis esto, pero yo es que soy partidaria siempre de la honestidad adaptada a la edad, pero por supuesto de ser honesta, no inventarnos películas, ni bolas, ni mentiras, ni dejar de hablar temas, que haya temas tabús y tema oculto por no saber hacerlo, no. Vamos a hablar de las cosas de manera adaptada a la edad y poniendo encima de la mesa de que mamá y papá también no son perfectos. Tienen dificultades a la hora de hablar de cosas porque, claro, vienen también de una mamá y una papá que les costaba otras cosas, ¿no? Les costaba. Y bueno, luego también interesante, por supuesto, ir a terapia. Para mí es muy importante para quien pueda permitírselo y si no se puede, pues siempre hay, afortunadamente ahora en internet, pues hay un montón de información, de vídeos, de charlas, de libros que hablan de los tipos de apego y de cómo fomentar un apego seguro con tu hijo o tu hija. Y bueno, ya para terminar, que me estoy enrollando mucho, para mí sería la siguiente frase que me he apuntado, ¿no? Qué interesante sería no darle tanta importancia a muchas cosas que no la tienen tanto y en cambio darle importancia a las cosas que realmente son importantes, educando en el ser, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Creo que muchos papás y mamás están muchas veces muy preocupados por las notas de los niños y las niñas, de a ver si saca un 9, un 8 o un 4. Y no digo que no sea importante, pero realmente el mejor regalo que podemos dar a nuestro hijo o hija o alumnos, alumnas, el mejor regalo que le podemos dar es el regalarles un apego seguro. Una psicóloga que estoy siguiendo ahora, que me gusta mucho, lo dice, ¿no? Que ese regalo del apego seguro, eso es como darle un seguro de prevención de enfermedades físicas y mentales a esa personita en su edad adulta. Es un seguro de vida que previene enfermedades físicas, enfermedades mentales, porque ya está relacionado. Los apegos inseguros, que es el evitativo, el ansioso y el desorganizado, ya está visto. Ya hay estudios que dicen que hay una relación directa entre, por ejemplo, el desarrollo de enfermedades autoinmunes, porque claro, se vive con mucho más estrés, con mucha más ansiedad, con muy poquita sensación interna de seguridad y confianza, y esto lo que hace es generar mucho estrés en la vida, mucha ansiedad, y claro, esto está relacionado, la salud mental con la salud física, ¿no? Todo está relacionado. Así que bueno, ya lo dejo porque me estoy enrollando mucho. Espero que os haya aportado algo. Es verdad que estoy todavía un poco dormida, porque estoy recién despierta. Y nada, que os abrazo muy fuerte y si queréis poner algún comentario, alguna cosita, pues por mí fenomenal. Un besito.